Buen día, mi nombre es Daniela Paula Villamil Montoya, estudiante de la Universidad Minuto de Dios, sede Villavicencio Meta, estudiante de Comunicación Social y Periodismo segundo semestre, y me encuentro realizando una entrevista con el fin de demostrar cómo el valor del servicio es fundamental para nuestra sociedad actual. La entrevistada es la señora Teresa, la cual es ama de casa y nos permitió realizar esta entrevista. Muchas gracias, señorita Daniela. Gracias a usted, señorita Teresa. Doña Teresa, para usted, ¿qué significa el servicio? Pues para mí el servicio significa pues ayudarle a los demás sin recibir nada a cambio. Sí, señora. Bueno, pasando esta respuesta, pasamos a la segunda pregunta, y es ¿qué características tiene una persona servicial? Ya que, como lo dijo anteriormente, es la que sirve sin esperar nada a cambio. Pues las características, pues la verdad pues serían muchas porque pues, son infinitas, ¿no? Demasiadas, pero pues estar uno pendiente del problema de los demás, porque a veces uno es como egoísta y no está pendiente de los problemas que le pasan a los demás. Sí, señora. Tercera pregunta, señora Teresa, desde su quehacer, que nos comentaba que es ama de casa, desde su quehacer, ¿cómo se ha convertido en una persona servicial? ¿Cómo sirve a los demás? Pues la verdad, pues ayudando a muchas personas, como hay veces, por lo menos donde yo vivo, hay veces hay gente que de pronto no tiene nada que comer, niños con desnutrición avanzada, mirar a ver qué se puede hacer por esas personas. Porque a los necesitados. A los más necesitados, porque tampoco es decir, uno ayudar a una persona, es decir, darles todo y por decir algún ejemplo, llevarles un mercado y ya. No, es mirar a ver cómo podemos hablar, digamos, a un trabajo, porque si usted les da un trabajo les está ayudando, más si usted les está dando un plato de comida les está beneficiando en ese momento, no más en el momento, y la persona necesita también a futuro. Sí, señora. Cuarta pregunta, ¿qué ventajas tiene una persona servicial? ¿Qué ventajas ha tenido usted al convertirse en una persona servicial, al ayudar a los demás? Pues la satisfacción que uno siente, la satisfacción que uno siente al ver a aquella persona, digamos, sonreír por algo que uno le hace y queda satisfecho. Esa es la... ¿Y qué desventajas podría tener una persona servicial, ya contando con las ventajas? Pues sí, hay muchas desventajas porque de pronto pues hay gente que de pronto no les gusta eso, siempre hay gente que lo va a criticar, ¿no? Siempre hay gente que lo va a criticar a uno, pero uno no está por eso, no estás por ayudar a esa persona. Sí, muchas veces que ay, que tan sapo, que tan lampo. Exacto, sí señora. Sí, señora. A modo de reflexión, ¿qué podemos hacer para convertir la sociedad actual en una más servicial? Pues yo diría que eso dependería desde el punto de vista desde casa, desde que uno está levantando a los niños, pues incluirles eso, de que uno tiene que ser servicial, de que uno no debe ser egoísta. Entonces, para mí eso siempre va como desde casa, como un ejemplo de casa. Sí, señora. Y a modo de finalizar, ¿cree usted que la actitud de servicio realmente hace prosperar a la sociedad, o por el contrario hace todo lo contrario, valga la redundancia, basándonos en el dicho de que si yo le hago todo, entonces él no hace nada, de que si yo le doy todo, entonces él no trabaja porque yo le estoy ayudando pues a... No, claro, señorita Daniela, es que por eso digo, no es darles todo, porque también pues la gente se malacostumbra, y si usted no los va a mantener o si usted no les va a dar todo, entonces ya ellos no van a trabajar porque usted les va a dar todo. No es que ese no es el hecho, sino de aportar, de ayudarles, por decir, ayudarles a conseguir un trabajo para que ellos puedan trabajar y para que puedan salir adelante. Por eso siempre digo hacia un futuro. Sí, señora, muchísimas gracias. Gracias a usted, Daniela.
Bueno, ya como lo comentó la señora Teresa, hizo un gran aporte que vale la pena resaltar, y es que el servicio, el valor del servicio o ese espíritu servicial que debemos desarrollar cada persona, vale destacar que no es hacer todo por las personas, hay que mantener un límite, porque como dice en el versículo de la Biblia, enseñárnoslos a pescar y no llevarles el pescado, sino que más bien colaborar a las personas más necesitadas, aportando ese granito de arena a la sociedad para que sea una mejor sociedad a futuro, más con los niños que son la generación hoy en día. Y a modo de reflexión propia, desde mi carrera, que es comunicación social y periodismo, mi futuro o mi visión es desarrollar, me disculpan, la forma de generar la verdad hacia todas las personas, buscando la forma de ayudarlas a que dejemos de ser manipuladas y oprimidas por los gobernantes y empecemos a luchar por esas personas que no son escuchadas en los pueblos más recónditos de la ciudad y de todo el mundo entero. Gracias, me despido.